Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Emilio Gordillo y soy maestro en la maestría en Comunicación Periodística y sus nuevas tecnologías. Eh, Soy parte de los profesores del nuevo programa de la maestría y hoy voy a estar dando una conferencia, ¿no?, que se titula ¿Cómo entender los medios digitales como parte de ecosistemas? Eh, Les recuerdo también que tenemos un nuevo programa en la maestría y que tienen hasta septiembre, ¿no?, para postular, para inscribirse, ¿ah? Eh, Antes de empezar también me gustaría decirles que cualquier comentario que tengan, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier opinión, por favor la escriban en el chat del Zoom, por favor. Yo voy a estar viendo constantemente. eh, Me gustaría que interactuáramos lo máximo posible también, ¿no? Sé que no es tan sencillo, pero sería algo que me gustaría bastante. Entonces les invito también a escribir, digamos, ¿no? Si es necesario que interrumpan, que hagan consultas, ¿no?, que me hagan preguntas, se los agradecería bastante, ¿no? Les cuento de mí también. Mi nombre es Emilio Gordillo, soy profesor, soy investigador, soy compositor, soy escritor. Actualmente doy clases en la Universidad de la Comunicación y en UNAM. Y también soy investigador en el Laboratorio de Cultura Digital de la Universidad Diego Portales, en Chile, en donde desarrollo una investigación que dura 3 años y que va sobre estos temas que relacionan escritura, tecnología y ecología. Entonces, esta presentación también es parte de ese proceso de investigación personal, digamos, ¿no? Llevo más de una década viviendo en Ciudad de México y en México en general. Es un lugar que me gusta bastante y del cual estoy bastante agradecido también, ¿no? Entonces comencemos, ¿no? Comencemos con la presentación. ¿Tienen la vista del PPT, cierto? Sí. Que es cómo entender los medios digitales como parte de ecosistemas. Para poder desarrollar esta idea, ¿no?, que es un poco compleja, digamos, que no es tan sencilla a primera vista, que es mucho más que entender cómo funciona la basura tecnológica, digamos, vamos a echar mano de 3 conceptos principales en esta presentación, que por una parte es la geología de medios, que es un concepto que pertenece a Jussi Parika. Vamos también a revisar brevemente el término de tecnoceno, que es una propuesta de una profesora argentina llamada Flavia Costa, y también el concepto de antropoceno, de Paul Crutzen, digamos, que es un concepto bastante más conocido, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos para empezar a acercarnos a este tema, ¿no?, para entender cuál es la relación entre los medios y los procesos ecológicos, ¿no?, sería definir primero qué es la ecología, ¿no? ¿Cuál sería la definición ecológica de ecosistema, ¿no? Y según los conceptos que manejo yo, responde a un conjunto de organismos interactuando con su ambiente físico, ¿no? Cuando hablamos de organismos en general nos referimos a organismos bióticos, digamos, ¿no?, a seres vivos, digamos, ¿no? Esos seres vivos o conjuntos de seres vivos u organismos interactúan con su ambiente físico, pero no solamente dependen de él para habitar en ese ambiente físico, sino que también tienen la capacidad, siguiendo a Varela y Maturana, ¿no?, de generar procesos llamados procesos de autopoiesis. ¿Qué significa esto? Que los organismos no solamente se adaptan a un medio, sino que generan las condiciones para habitar en ese medio, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la atmósfera, ¿no? Cómo se generó la atmósfera en todas sus etapas.
digamos, en las etapas iniciales requirió del trabajo de bacterias, de algas, ¿no? De plantas, ¿no? Que generaron procesos de fotosíntesis, y en esos procesos de fotosíntesis se fue generando, digamos, ciertas condiciones atmosféricas, ambientales, gaseosas, ¿no? Que terminaron configurando una atmósfera, ¿no? O sea, esos seres no llegaron ahí porque la atmósfera existía. Esos seres elaboraron esa atmósfera, la construyeron, ¿no? Entonces, esto es súper importante, ¿no? Porque los seres vivos en general generan las condiciones de habitabilidad, ¿no? De esos ecosistemas, elaboran esos ecosistemas en relaciones simbióticas, en colaboraciones vivas, ¿no? Múltiples y muy complejas. Entonces, eso sería por una parte la definición clásica de ecológica de ecosistema, y por otra, como vemos acá en el PPT, digamos, ¿no? Generamos acá una analogía, ¿no? Con los medios digitales, básicamente, ¿no? En esa analogía podríamos pensar en cómo funcionan las redes, ¿no? En cómo funcionan las interdependencias entre los diferentes elementos de los procesos comunicativos, ¿no? Y de los medios, ¿no? Y cómo funcionan también los flujos de energía e información, ¿no? Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque, según la propuesta de esta conferencia, la información no es solo data, la información también está relacionada con procesos de energía en flujo, ¿no? Lo vamos a desarrollar bastante más acabadamente en unos momentos. Generalmente, en una definición clásica, digamos, esta comparación, ¿no? Que implica estos dos elementos, requiere imaginar que están totalmente separados, digamos, ¿no? Como si la naturaleza y la cultura estuvieran separadas, cosa con la que yo discrepo bastante. También lo vamos a desarrollar más adelante, este tema. Pero sí nos sirve para situarnos, ¿no? Inicialmente en esta propuesta, ¿no? Y entonces, no sé si podrán ver claramente, me imagino que sí. La letra está un poco pequeña porque es mucha información. Pero aquí hay una tabla, ¿no? En donde se ordenan estos ecosistemas naturales junto a las características y condiciones de los ecosistemas mediáticos, ¿no? Entonces, si pueden seguirme acá, ¿no? Tenemos la dimensión en una columna, el ecosistema natural en otra y el ecosistema mediático en la siguiente, ¿no? Y tenemos una serie de dimensiones, ¿no? Los elementos constitutivos de cada uno, las relaciones de cada uno, los flujos, los residuos, la temporalidad, la sustentabilidad, los riesgos ecológicos, las unidades mínimas de cada uno de estos ecosistemas y también ejemplos reales, ¿no? Y vamos a ir revisándolos. Revisemos entonces primero esta primera dimensión, que son los elementos constitutivos. En los ecosistemas naturales podríamos hablar del suelo, del agua, del aire, de la flora, la fauna, también de los microorganismos, ¿no? Hay muchos más elementos, pero solo vamos a nombrar algunos ahora, ¿no? Y en los ecosistemas mediáticos, los elementos constitutivos podríamos decir que son la infraestructura técnica, cables, servidores, chips, pero también el software, ¿no? La capa, comillas, inmaterial, digamos, los usuarios, los datos, ¿no? El hardware, ¿no? Desde el punto de vista de las dimensiones de las relaciones, encontramos en los ecosistemas naturales la simbiosis. La simbiosis son procesos de colaboración horizontales, digamos, muy complejos, en donde se generan las condiciones para la vida en general, ¿no? Es un término bastante trabajado por Donna Haraway, ¿no? La simbiosis, la depredación, la competencia, pero también la cooperación de los seres o de los organismos. Y en el caso de las relaciones en el ecosistema mediático, podemos encontrar la interfaz,
la conectividad, los flujos de información, la interoperabilidad. Desde el punto de vista de los flujos, en los ecosistemas naturales podemos encontrar el clásico ejemplo de la energía solar en su proceso de fotosíntesis, ¿no? Como lo realizan las plantas, por ejemplo, ¿no? Y también las cadenas alimenticias, ¿no? Esos flujos, yo diría que son flujos de información, de hecho, ¿no? En la noción que vamos a desarrollar un poco más adelante. Y en los ecosistemas mediáticos, esos flujos implican energía eléctrica, procesamiento, flujos de datos, contenidos, ¿no? En procesos incesantes y complejos. Desde el punto de vista de los residuos, en los ecosistemas naturales encontramos desechos orgánicos, reciclaje natural, biodegradación, ¿no? Y en los ecosistemas mediáticos, como si fuese una especie de error de diseño, digamos, encontramos residuos electrónicos, el e-waste, ¿no? Los datos obsoletos también, es decir, los residuos electrónicos que son materiales también implican residuos que no son materiales, comillas, ¿no? porque todo implica una materialidad, digamos, ya también lo vamos a tratar más adelante, pero podemos encontrar entre esos residuos los datos obsoletos, ¿no? Piensen en sus mails, ¿no? Cuando abren su mail y ya no queda espacio y les dice que tienen un 99% de mail lleno, esos datos implican contaminación, implican un gasto, ¿no? Y implican ocupar un espacio, ¿no? Gastos de agua, gastos de energía, etc. Pero también la obsolescencia programada, que es el diseño de estos aparatos, ¿cierto? Para que tengan una data de vida que viene programada de antemano, ¿no? Los ciclos, por ejemplo, de sus laptops, ¿no? Mac, por ejemplo. Desde el punto de vista de la temporalidad, encontramos por el lado de los ecosistemas naturales que responde a temporalidades lentas, también responde a temporalidades cíclicas, ¿no? Que están basadas en estaciones y en evolución. Y por el lado del ecosistema mediático encontramos temporalidades aceleradas, ¿no? Cada vez más aceleradas, de hecho, temporalidades constantes, ¿no? A diferencia de los ecosistemas naturales, y regidas por actualizaciones y obsolescencia, ¿no? Es decir, constantemente los ecosistemas mediáticos requieren estos procesos de innovación, digamos, que implican actualizar los software, que implican actualizar los aparatos, ¿cierto? Y también la obsolescencia que implica no participar, por ejemplo, de esos procesos. Desde el punto de vista de la sustentabilidad, los ecosistemas naturales tienden a la autorregulación, la homeostasis que se le llama, ¿no? También a la resiliencia, a la capacidad de regeneración. Y los ecosistemas mediáticos, en cambio, implican una alta dependencia energética, una sostenibilidad limitada y un extractivismo de recursos constante, ¿no? Lo que los vuelve absolutamente dependientes de los ecosistemas naturales, que es algo que tendemos a olvidar, ¿no? Cuando ocupamos ChatGPT tendemos a olvidar las cantidades de agua que gasta, por ejemplo, ¿no? Las cantidades de energía que gasta, ¿no? Siempre hay una correlación. Desde el punto de vista de los riesgos ecológicos, los ecosistemas naturales implican cambios climáticos, también extinciones. Muchas veces pensamos las extinciones como algo limítrofe, digamos, ¿no? O inimaginable o apocalíptico, pero les recuerdo que han habido 5 hasta el momento, vivimos en una secta, y de esas 5 extinciones y 6 extinciones, digamos, que hemos vivido, o que ha vivido el planeta Tierra, ¿no? Desde el origen de la vida en él, de esas 5 o 6 extinciones, lo que queda es el 1% de esa vida, ¿no? Todavía está existiendo acá, ¿no? En este momento. Por otra parte, también en los ecosistemas naturales
tienden a desbalances desde el punto de vista del riesgo ecológico, ¿no? A desbalances, ¿no? A desbalances bióticos, ¿no? Que es a lo que estamos asistiendo el día de hoy, ¿no? Las transformaciones en las corrientes marinas, ¿no? La alteración de los ciclos geoquímicos del agua, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Desde el punto de vista de los riesgos ecológicos en los ecosistemas mediáticos, contamos con la saturación informativa por una parte. Ya sabemos lo que sucede con nuestros cuerpos en relación a ella, lo vivimos constantemente, pero también una vigilancia masiva y también impactos ambientales por infraestructura, ¿no? Esos impactos ambientales se están generando de manera cada vez más notoria, ¿no? Año a año lo vemos con mucha más claridad, ¿no? Esto que suelen llamar desastres ecológicos, ¿no? Que más que un desastre ecológico son formas en las que los ecosistemas se van acomodando, ¿no? El desastre es para los seres humanos, digamos, pero no sé si para la naturaleza, no lo creo. Por otra parte, desde la concepción de unidad mínima, los ecosistemas naturales implican organismos. Como lo decíamos desde Varela y Maturana, las condiciones de un organismo implican a un ser biológico, ¿no? Que genera las condiciones de habitabilidad para seguir generando procesos de replicación de la vida, ¿no? Y en el caso de los ecosistemas mediáticos, las unidades mínimas serían los dispositivos, los nodos, ¿no? Como diría Manuel Castells, digamos, ¿no? O los usuarios, ¿no? Y finalmente, para terminar este cuadro que nos sitúa de alguna forma en esta especie de comparación metafórica similar entre los ecosistemas naturales y mediáticos, los ejemplos reales serían, en el caso de los ecosistemas naturales, la selva amazónica, los arrecifes de coral, la tundra ártica, ¿no? Hay muchísimos más. Y en el caso de los ecosistemas mediáticos, las redes sociales, los videojuegos online, las plataformas de streaming, la infraestructura 5G, ¿no? Hay que decir que ambos ecosistemas, los ecosistemas naturales y mediáticos, operan mediante interdependencias y flujos. Pero el mediático es altamente tecnificado, dependiente de recursos minerales y posee una huella ecológica creciente, al alza, ¿no? Y exponencial, ¿no? Lo cual exige una ecología crítica de los medios, ¿no? Que ese es el tema de esta conferencia, ¿no? ¿Cómo trabajar los medios cuando empezamos a tener conciencia que esos mismos medios son una parte central y no un adorno de ecosistemas, ¿no? Entonces, tenemos que nombrar acá a Jussi Parikka, ¿no? Que desarrolló esta idea alrededor del 2000, de haber sido el 2016, 2015, entre el 2015 y el 2017. Él publicó primero un texto que se llama Antropoceno, que después reconfiguró y editó y publicó en una versión más extensa y más concienzuda, que se llama Geología de Medios, digamos, ¿no? Esta idea de Parikka es bastante revolucionaria y responde a un proceso que se vivió desde este intento de compresión de cómo funcionaban los medios digitales, ¿no? Hacia finales de los 90, Lev Manovich, en un libro que se llamaba El lenguaje de los nuevos medios, de alguna manera logra describir, entender, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los medios digitales y los medios anteriores, ¿no? Los medios audiovisuales, ¿no? La radiofonía, ¿no? Y esa propuesta de Lev Manovich, que es del año 99, o sea, en el cambio de siglo, implica una primacía radical de la importancia
del software en desmedro del hardware. Esto significa darle una importancia radical a una supuesta inmaterialidad, ¿no?, que estaría en el software y que sería una de las características principales de los medios digitales, ¿no? Pasaron 15 años de eso, digamos, hasta que Jussi Parikka aparece con esta propuesta e indica la importancia radical del hardware, ¿no? La importancia central del hardware en la constitución de los medios digitales, ¿no? Y esa idea central que aparece aquí en el PPT dice que los medios digitales surgen de materiales geológicos. Por ejemplo, el litio, el silicio, el cobre, ¿no? Y esos medios digitales entonces implican una extracción, un proceso de extracción de ciertas georreferencias, ¿no?, que además es un proceso de extracción finito, digamos, ¿no? No son recursos ilimitados, ¿no? Y por otra parte implica una serie de residuos que se deslocalizan y relocalizan en diferentes lugares del planeta, ¿no? Por lo tanto, el hardware, que es una de las dos partes de los medios digitales constitutivas, implica necesariamente una relación directa con el deterioro ambiental, no solo por el desecho que genera, sino porque el hardware es un estadio, es una fase más de un proceso geológico. Y entender esto es clave, ¿no? Porque nosotros, bueno, yo no tengo un iPhone, pero si ustedes tienen un iPhone, cargan más de 60 metales en su bolsillo, digamos, ¿no? No es poco, digamos, ¿no? Si uno toma conciencia de que uno está cargando 60 metales en el bolsillo, imagino que la siguiente pregunta en términos ecológicos que nos podríamos hacer es de dónde vino eso, ¿no? ¿Cuáles fueron las condiciones de producción, ¿no?, para acceder a ello? ¿Cuáles fueron los procesos políticos que permitieron que esos minerales salieran de los lugares donde estaban, digamos, ¿no? Y así una serie de elementos en una cadena de producción que implica procesos ecológicos, ¿no? Entonces, si yo sé que cargo 60 metales en el bolsillo, y si tengo conciencia de ello, probablemente voy a tener otro tipo de relación con el aparato que estoy manejando, ¿no? Probablemente voy a tratar de no cambiarlo todos los años, digamos, ¿no? Porque sé que esos minerales y que ese estado geológico que yo estoy cargando en mi mano, digamos, y que tardó, ese elemento geológico tardó bastantes miles de años en depositarse, digamos, ¿no? Así como sucede con las economías de hidrocarburos. Y esos materiales que yo estoy cargando en mi teléfono, tentativamente, ya sea porque esto se convierta en basura o porque nos extingamos en el próximo siglo, digamos, va a volver a la Tierra, digamos, ¿no? Y va a seguir su proceso, ¿no?, como un elemento geológico, ¿no? Parikka se da cuenta de esto y se da cuenta de esta idea que es muy importante, que es que los medios son sedimentaciones materiales e históricas, ¿no? Y con eso a mí me voló la cabeza, yo creo, ¿no? Y yo creo que a cualquier comunicólogo también, porque te hace tomar conciencia de que la información no es un ornamento, la información no es un accesorio, ¿no? Y los medios que la transmiten son parte de procesos geológicos. Es decir, o eso supone también que nosotros deberíamos buscar la manera más consciente y ecológica de manejarlos, digamos, ¿no? Y de colaborar y de, a través de ellos, ¿no?, y de hacerlos funcionar, digamos, para ser coherentes con sus capacidades de producción, ¿no? Entonces, dos conceptos más que son súper importantes en el desarrollo de esta ponencia son, por una parte, el de antropoceno, que probablemente lo conocen, ¿no?
esta era del antropos, ¿no? Esta era del ser humano, ¿no? Planteada por Paul Crutzen en el año 2000, y que nos dice básicamente que es posible rastrear hoy la actividad del ser humano como una capa geológica, digamos, ¿no? Los plásticos que están en una capa geológica que han sido producidos por los seres humanos, por ejemplo, ¿no? Las alteraciones también en los ciclos geoquímicos, ¿no? El aumento de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, la pérdida de la biodiversidad, el aumento de la población humana, la alteración por obra del humano de los ciclos biogeoquímicos, como el del agua, el del carbono, del nitrógeno, del oxígeno, por medio de la actividad industrial, la deforestación, la contaminación de suelos y napas por acción de fertilizantes y plaguicidas, ¿no? Esto también se condice con una serie de curvas de aceleración, ¿no? Planteadas por Stephen, ¿no? Que nos muestra que hay también una relación directa en el antropoceno, en la alteración, digamos, del planeta Tierra por el ser humano como un agente geológico, los humanos como un agente geológico, ¿no? Hay una serie de curvas, ¿no? El crecimiento de la población, el Producto Interno Bruto real a nivel global, ¿no? La inversión extranjera directa, la población urbana, la utilización de energía primaria, el consumo de fertilizantes, el uso del agua potable, la construcción de grandes represas, la producción de papel, el transporte, las telecomunicaciones y el turismo internacional, dibujando unas enormes curvas ascendentes y veloces, ¿no? Para Crutzen, entonces, todos estos elementos dan cuenta o prueban que el ser humano es hoy una fuerza geológica, ¿no? Como en otro momento lo fue un meteorito, digamos, ¿no? O como en otro momento lo fue cierta temperatura del planeta Tierra que llevó a erupciones masivas, ¿no? Y a cambios en la atmósfera. Hoy día asistimos entonces a este antropoceno, que es una era y que está definida por el impacto humano sobre el planeta, ¿no? Transformaciones radicales. Y por otra parte, tenemos que nombrar también la propuesta de Flavia Costa, que es la propuesta del tecnoceno, ¿no? Flavia Costa, en este libro que es como del 2021, 2022, que se llama Tecnoceno, se los recomiendo mucho, dice, bueno, yo creo en el antropoceno como concepto, pero pienso también que ese antropoceno es un tecnoceno, es decir, es una era normada por la tecnología, ¿no? Por la subdivisión centrada en tecnología como agente geológico, ¿no? Ella dice, es la tecnología también lo que genera esos procesos de aceleración, ¿no? Y estos dos elementos, sumados a la geología de medio, nos llevan a preguntarnos cómo afecta la tecnología a los ciclos ecológicos, ¿no? Y también cómo condiciona a lo humano. Un primer ejemplo, bueno, ya los nombramos, digamos, solo lo vamos a pasar velozmente, ¿no? Pero los smartphones como objetos ecosistémicos, ¿no? Que tienen un origen mineral, ¿cierto? Más una manufactura global, que tienen un uso de redes energéticas y también de conectividad constante, y que también implican un desecho, que es basura electrónica, reciclaje informal. Esa foto es de Ghana, uno de los basureros más grandes de tecnología que existen, digamos, en el planeta, ¿no? Y por otra parte, otro ejemplo de esto podría ser el streaming y las huellas ecológicas, ¿no? Este es un proyecto de Joanna Moll que a mí me parece bien interesante porque cuando lo visitamos empieza a correr, digamos, ¿no? Y dice, Google ha emitido tal número de kilos de CO2 desde que tú abriste esta página, ¿no? Lo que hace esta obra de alguna manera es situarnos en la velocidad que implica la generación de CO2 a través de las búsquedas de Google, ¿no? La obra se llama Google
CO2, ¿no? Y bueno, lo podemos dejar correr hasta el infinito, digamos. El efecto es bastante fuerte, ¿no? El efecto es como que uno no puede creer que esto corra tan rápido, ¿no? ¿Cuánto llevo conversando desde ahora? O sea, hablando desde esto, 15 segundos, 20, y llevamos en 27, 28 mil, ¿no?, kilos de CO2. Y por otra parte, bueno, eso nos habla sobre las huellas, ¿no? Hay una serie de huellas ecológicas en nuestros usos, no solamente como basura de hardware, sino que también en nuestra manera de utilizar los medios, digamos, ¿no? En nuestra manera de subir historias a Instagram, a TikTok, en nuestra manera de compartir información, en nuestra manera de acceder a información, en nuestra manera de interactuar con inteligencias artificiales, ¿no? Todo eso genera huellas ecológicas. Y esas huellas ecológicas siempre son un correlato de esos ecosistemas naturales, digamos, ¿no? Si queremos pensar que hay una división, ¿no? Yo personalmente no creo que haya una división entre ecosistemas naturales y ecosistemas artificiales. Lo que yo reconozco es que hay una simbiosis de esos elementos hoy día, bastante difícil de separar, ¿no? Y por eso resulta tan urgente tener conciencia de esto y empezar a tratar de cambiar nuestras prácticas respecto a nuestras disciplinas, ¿no? Por otra parte, esto supone... Perdón. Quiero abrir esto, pero no lo logro. A ver. Ahí está. La nube, ¿no? La nube. ¿Dónde está la nube? ¿No? ¿Quién me dice dónde está la nube, por favor? Esa nube, ¿no?, de la que nos han hablado incansablemente, ¿no? ¿Dónde está esa nube? Bueno, no hay nube, ¿no? La nube no es inmaterial, la nube tiene todo un soporte, digamos, ¿no? Este mapa está bastante incompleto, ya está desactualizado, pero en este New Cloud Atlas es posible ver una serie de elementos como los data centers, ¿no?, como las oficinas de telecomunicaciones, ¿no?, las torres de telecomunicaciones, los cables submarinos, ¿no?, las líneas de teléfono, todo lo que podríamos nombrar como la infraestructura, en este caso, de la red, ¿no?, o de internet, ¿no? Acercarnos a estas formas de graficar creo que también es súper importante porque echan por tierra esta idea, ¿no?, de que hay una nube, ¿no?, y que esa nube no está como en ninguna parte, ¿no? Si uno le pregunta a sus familiares, a sus tías, a su abuelita, como ¿dónde está esto, no? Este Facebook que está usando, ¿no? ¿Dónde está? Por lo general a uno no le saben decir, ¿no? Entonces también es un elemento súper importante a tener en cuenta, esas implicancias materiales, digamos, ¿no?, de estos aparatos tecnológicos. Una vez comprendido esto también, me gustaría hacer énfasis en esto que quizás sea un poco complejo para los comunicólogos, pero yo creo que no hay desperdicio en estos trabajos de Gilbert Simondon, que es un filósofo de la técnica, ¿no?, que empezó a trabajar en esto como en los años 70, digamos, ya tiene bastantes años de desarrollo, y que nos habla de una cierta noción de información, ¿no? Por lo general se nos enseña que la información es data. Cuando yo estudié letras y después hice un doctorado en estudios americanos, tuve siempre la impresión como de que la escritura, como los signos, ¿no?, como que fueran algo medio más o menos ornamental, ¿no?, como que fueran un adorno, o en el caso de las comunicaciones, como que esas noticias fueran solamente procesos predirigidos, ¿no?, por algún contexto ideológico, ¿no? Yo en general siempre intuí que no era así, digamos, ¿no? Pero estas teorías y estas nuevas concepciones de lo ecológico en la información, en los medios y en todo tipo de disciplina que trabaje con conceptos, con ideas, con palabras, me llevó hasta estas teorías de Simondon, ¿no?, que es esta teoría, él dice, la información no es
cosa, dice, ¿no? Por lo tanto, no es tan fácil de manejar como pensamos, ¿no? No es solo como de mover información hacia allá, mover información hacia acá, transmitirla, ¿no? Recibirla, etcétera. Simondón dice que la información no es cosa, sino operación, ¿no? Es un acontecimiento, dice Simondón, y un acontecimiento que ocurre entre un sistema y su entorno. Ergo, es decir, un contenido clave es que la información no es dato solamente, ¿no? Ni contenido, no es solo un contenido, sino que es un proceso relacional que transforma a quien la recibe. Y lo que a mí me gusta de esta noción de información es que borra las diferencias entre ecosistemas naturales y ecosistemas mediáticos. Porque esa noción de información me permite también imaginar que una planta, en su proceso de transducción de información, en su proceso de recibir energía solar y traducirla, ¿cierto?, a dióxido de carbono, también está generando un proceso de comunicación, ¿no? También intuyo con eso que los seres humanos hemos sido bastante ciegos, ¿no? Por lo menos los que trabajamos en la modernidad, digamos, ¿no? Desde esos preceptos, ¿no? Cosa que no le pasa a las comunidades indígenas del planeta Tierra, que todavía mantienen el único 4% de territorio ecosistémicamente sano, digamos, ¿no? Pero creo que en esta noción de información hay rastros de ciertos errores que hemos cometido, ¿no? En nuestra percepción de qué es información, ¿no? Recuerdo también a Ferdinand de Saussure, ¿no? Que siempre nos hacen leerlo también a comunicólogos, ya literatos, ya humanistas, ¿no? Me acuerdo un párrafo que decía, ¿no? Las hormigas no se comunican, ¿no? Porque no tienen lenguaje, decía, ¿no? Cuando se refería a esto, hablaba de un lenguaje antropocéntrico, ¿no? Es el padre de la lingüística, dice mucho eso, ¿no? En cambio, lingüistas como Peirce, ¿no?, previos y bastante olvidados gracias a Saussure, planteaban sistemas de signos indexicales, es decir, sistemas de signos que le daban agencia y posibilidad de comunicar a seres que no fueran humanos, ¿no?, como animales, como plantas, ¿no? Hoy día varias investigaciones nos están demostrando que sí hay comunicación, digamos, ¿no?, entre las micorrizas de hongos que se comunican con los árboles y mantienen nuestro ecosistema, no nuestros, digamos, sino que los ecosistemas planetarios andando y la materia orgánica reproduciéndose, ¿no? Se generan procesos de información, se generan también transformaciones, se generan procesos relacionales que transforman a quienes los reciben, ¿no? ¿Por qué las comunicaciones no están trabajando así? ¿Por qué la literatura no está trabajando así, ¿no? En general, digamos, ¿no? Es una pregunta que yo considero bastante urgente, ¿no? Y esto implica también toda una educación que tiene que ser reformulada en nuestra manera, la forma en que, el modo en que se nos forma, ¿no? Cómo cosificamos al mundo, cómo cosificamos nuestras disciplinas y cómo creemos que nuestras disciplinas están exentas de ser parte de esos ecosistemas, ¿no? Como si estuvieran por encima de ellos, cuando, como nos demuestra Jussi Parika, eso no es real, digamos, ¿no? Entonces, desde esta noción de información, hay procesos de individuación, dice, ¿no? Dice Simondón, ¿no? La información, dice, coemerge con la forma, no preexiste como estructura cerrada, ¿no? Se parece a estos seres orgánicos que modelan sus condiciones de habitabilidad, ¿no? Y esa relación con medios digitales implica que los medios no solo transmiten información, no solo son un aparato que transmite información, sino que también transforman los ecosistemas donde operan, ¿no? Por lo tanto, son importantes los medios, no solo como un aparato por donde transmitir data, ¿no? Por lo tanto, entonces, la información no se transmite, dice, ¿no? Se genera en la interacción de un organismo y su entorno, ¿no? En los ecosistemas digitales, la información emerge en la relación entre humano, máquina y medio. O sea, está todo interrelacionado.
Me gustaría mostrarles algunas imágenes, creo que tenemos tiempo todavía, sí, un par de minutos, ¿no? Hay varias personas que han hecho esto, digamos, ¿no? Que trabajan de esta manera. Yo traía una canción de Caetano Veloso, pero que no la vamos a alcanzar a ver. Traía también, acá está bioacústica, ¿no? Formas de comunicación entre diferentes seres, animales, aves. Traía un videojuego también, que se llama Everything, no lo vamos a alcanzar a ver, pero sí me gustaría. Claro, probablemente conocen esta película que ya es bastante vieja, digamos, que se llama Koyaanisqatsi, ¿no? Y es una explicación que hace el director de ella en un par de minutos. Bueno, esta película no tiene una trama definida, sino que es un montaje y un despliegue de asociaciones entre máquinas y seres vivos, ¿no? En el planeta Tierra, en diferentes lugares, ¿no? Y esta película nos muestra cómo funcionan esos procesos de interconexión y codependencia, ¿no? Entre elementos técnicos y naturales y cómo ya sus fronteras están borradas, ¿no? What I tried to show is that the main event today is not seen by those of us that live in it. We see the surface of the newspapers, the obviousness of conflict, of social injustice, of the market, welling up of culture. But to me, the greatest event, or the most important event of perhaps our entire history, nothing comparable in the past to this event is fundamentally gone unnoticed. And the event is the following: the transiting from old nature, or the natural environment as our host of life for human habitation, into a technological milieu, into mass technology as the environment of life. So these films have never been about the effect of technology, of industry on people. It's been that everyone, politics, education, the financial structure, the nation-state structure, language, the culture, religion, all of that exists within the host of technology. So it's not the effect of, it's that everything exists within. It's not that we use technology, we live technology. Technology has become as ubiquitous as the air we breathe, so we are no longer conscious of its presence. So what I decided to do in making this film is to rip out all the foreground of a traditional film, the foreground being the actors, the characterization, the plot, the story. I tried to take the background, all of that just supported like wallpaper, move that up into the foreground, make that the subject, ennoble it with the virtues of portraiture, and make that the present. So we looked at traffic as the... Bueno, esta idea, ¿no? De que parecía que, comillas, la naturaleza era una especie de telón de fondo y lo importante era lo que le sucedía a los seres humanos, sus inventos, ¿no? Sus construcciones, ¿no? Y que de repente ese fondo se transforma en la base material de la producción también de las ideas, de los conceptos, de las palabras, de los medios y de la comunicación. Entonces, todos estos aparatos técnicos, ¿no? Pero también todo este lenguaje artificial que ocupamos, es parte ya, es lo que se llama un ensamblaje, digamos, ¿no? Son procesos de ensamblaje, ¿no? Entre seres bióticos, abióticos, minerales, tecnológicos, ¿no? Humanos, no humanos. Y lo que nosotros yo creo que tenemos que empezar a aprender, que es el paso que sigue, pienso, ¿no? Tenemos que empezar a tratar de entender cómo funcionan esos procesos, ¿no? Porque si no somos educados para notar que dependemos de esas asociaciones, es bastante difícil que podamos escribir de manera coherente, es bastante difícil que podamos generar dinámicas de trabajo concreta que sean coherentes con las condiciones limitadas de los ecosistemas naturales, ¿no? Y bueno, yo pienso principalmente que eso implica el aprendizaje de ciertas formas de ecoescritura, digamos, ¿no? De ecoconciencia, de ecotecnología, ¿no? Y esas no son solo ideas, son
son procesos prácticos, ¿no? Y son transformaciones bien profundas respecto a cómo nos relacionamos entre nosotros, pero también con otros seres y también con las tecnologías, ¿no? Me gustaría dejar estos par de minutos que quedan, ¿no? Para saber si hay preguntas, para saber si hay comentarios, ¿no? Creo que no. Bueno, para ir cerrando, en relación a ciertas conclusiones, ¿no? Vamos a volver al PPT. Como conclusiones, ¿no? Primero, que los medios digitales no son inmateriales, digamos, ¿no? Por muy software que sea, por muy codificación, ¿no? Esa codificación, esa construcción de un software, ni decir del hardware, implica necesariamente un sostenerse en una materialidad concreta, ¿no? Por otra parte, que pensar tecnomedios como parte de ecosistemas implica asumir su agencia y también su impacto, ¿no? Esto es súper importante porque, como yo les decía al inicio, se nos suele enseñar, por lo menos a mí en las carreras que estudié, se me solía hacer creer que el pensamiento, que las ideas, que la escritura eran como una especie de conjunto de datos, ¿no? Un poco accesorios, ¿no? Un poco ornamentales, pero resulta que son una de las bases fundamentales de estos procesos, ¿no? Y son también uno de los espacios potenciales más enriquecedores de transformación, ¿no? Steve Jobs, ¿no? Lo sabía, ¿no? Sabía que era más importante una idea que el dinero, que lo que generaba esas transformaciones, esas innovaciones eran las ideas, no era el dinero. Por otra parte, entre las conclusiones, es que la geología de medios y el concepto de tecnoceno ofrecen herramientas críticas para estas formas de análisis, pero también ciertas bases para empezar a trabajar, pensar en cuáles son los elementos que deberíamos reconsiderar en términos educativos, ¿no? Yo pienso que a los niños deberían hacerle abrir celulares para ver qué tienen adentro, por ejemplo, ¿no? Para ver qué tienen adentro. Perdón, acabo de ver que hay una pregunta. ¿Podrías compartir un proyecto de investigación que tenga como marco teórico lo que nos presentaste hoy? Proyecto de investigación, más que proyecto de investigación, yo pienso que una serie de propuestas teóricas, ¿no? Hay mucha gente. Está Donna Haraway, está Vinciane Depré, está Anat Singh, Anna Lowenthal Singh, está Bruno Latour, que ya se murió, digamos, ¿no? Que es súper importante. Está Viveiros de Castro, que es un antropólogo brasilero, ¿no? Eso es lo que se me viene a la mente así inicialmente. Pero también hay una serie de ya, esos son como los grandes pensadores de esto, ¿no? Que vienen articulando estos conocimientos desde los años 80, 90, ¿no? Y ahora ya se ha puesto un poco más de moda todo esto, ¿no? Eso es lo que yo detecto como grandes, pero también hay también representantes de etnias, ¿no? Que son súper importantes, como Ailton Krenak, ¿no? Que es brasilero, o ¿cómo se llama este señor Yanomami que escribió La caída del cielo? Se llama David Copenhague, por ejemplo, ¿no? Que desde su experiencia indígena tratan todos estos temas, ¿no? De manera muchas veces también práctica, no son solamente proyectos teóricos, por lo general todos estos proyectos implican un correlato práctico, un hacer. Y yo creo que esto es súper importante para cerrar, porque el desafío es sacar esto de la teoría y llevarla a una práctica. Y algo que me gustaría dejar planteado aquí para los comunicólogos y comunicólogas, ¿no? Es cómo se hace eso en esta disciplina, ¿no?
¿Qué requiere, no? ¿Qué implica? Para no ser solamente como mediadores de info, digamos, ¿no? Sino que considerarse a ustedes mismos y mismas como agentes ecológicos, agentes geológicos, agentes seres orgánicos, ¿no? En coherencia con las prácticas y con la sustentabilidad de sus prácticas, ¿no? Porque cómo yo puedo, no sé, cómo yo puedo ocupar un medio como el papel sin conciencia de lo que eso implica. ¿Cómo yo puedo ocupar hasta el hartazgo un chat GPT sabiendo que estoy gastando litros y litros de agua? No quiero demonizar la práctica y el uso, sino que sí tratar de hacer énfasis en que se requieren ecologías. Y esas ecologías siempre tienen que ver con decisiones, ¿no? Con decisiones de cómo ocupar esos aparatos tecnológicos, de cuándo hacerlo y para qué también, ¿no? ¿Para qué? ¿No? ¿Para difundir qué? ¿Para transmitir qué? Y me quedo con esta frase final de Flavia Costa, que dice: Tecnoceno es el espejo oscuro donde la humanidad ve su obra, ¿no? Esta idea de un espejo opaco, ¿no? Porque todavía no sabemos qué va a salir de ello. Eso. Bueno, creo que ya estamos a un minuto. Vamos cerrando entonces. Muchas gracias por asistir, por ver esto, y también va a quedar en línea. Están todos y todas cordialmente invitados, invitadas a buscar, ¿no es cierto?, en la maestría en comunicación periodística y sus nuevas tecnologías, que empieza su próximo ciclo en septiembre. Cordialmente invitadas, invitados todos. Eso, muchas gracias y buenas noches.